¿Es el metal un arte? Esta es una pregunta que ha estado ahí, siempre presente como una sombra, constante en la mente no solo de los fanáticos, sino de los críticos, de los especialistas y de los músicos. Y si esta incógnita se ha mantenido viva durante tantos años, es, por supuesto, porque al pasar de los años, este amplio mundo llamado heavy metal ha logrado llegar a horizontes que hacen cuestionar si podemos llamarlo, a estas alturas, un verdadero arte. Desafortunadamente, al tratar de responder esta pregunta, consultar el diccionario no es muy útil. Resulta que si uno le da una ojeada al tumbaburros, nos damos cuenta de lo inútil que puede llegar a ser en algunos casos. Virtud, disposición y habilidad para hacer algo. Manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Bajo esta categorización tan ambigua, podríamos decir entonces que casi cualquier cosa es arte, incluso esos dibujos que haces cuando eras niño e insistías a tus padres con que los vieran y con que los pusieran en la puerta del refrigerador. Por ejemplo, este Jesús con un camote entre las piernas es técnicamente arte. Pero entonces la pregunta correcta sería si el metal es una forma elevada de arte. Es decir, si puede competir de frente a frente con otros géneros musicales considerados artísticos, como lo son la ópera o la música culta, por ejemplo. Para acercarnos a una respuesta más ideal de esta cuestión, podríamos acercarnos no solo a los hermanos mayores, sino directamente a los padres del heavy metal, quienes en algún momento histórico, maldito carro, quienes en algún momento histórico fueron cuestionados sobre su naturaleza artística. Me refiero, por supuesto, al jazz, al blues y al rock. Así, revisando un poco de la historia de la música, podemos encontrar con que el jazz fue despreciado al principio de su existencia por los grandes académicos de la música docta, descalificando su relevancia musical debido a que no seguía los estrictos cánones de la composición musical de las obras ejemplares de los conservatorios de música. De blues ni se diga, pues muchas veces era vista nada más como música de protesta más que como una sincera expresión de la creatividad artística de quienes lo componían y tocaban. Y del rock ni hablar. Era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja a que un rockero fuera respetado por su calidad interpretativa y por la sinceridad de su arte. Entonces la pregunta que surge sería, si nos vamos a preguntar si el metal es arte, lo vamos a juzgar como tal, lo vamos a criticar como tal, pero para esto tendríamos que preguntarnos antes de eso, si todo el metal pretende ser artístico. Y creo que la respuesta es que no. Pero cabe señalar por qué digo esto. Porque hacer una afirmación tan categórica requiere de cierto cuidado. ¿Y cómo negarlo? Dudo que bandas como Vader, Suffocation o Napalm Death pretendan ser artísticas. Es decir, no creo que el fin del pornogore, del grindcore, del brutal death metal sea el de pasar a los anales de la historia como géneros artísticos, pues su intención, su naturaleza, es la de ser brutales, y en buena medida lo consiguen. Entonces, ¿el metal no es artístico? Creo que tampoco se puede hacer una negación tan categórica, pues hay elementos en todos lados que nos hacen relacionarlos con las 7 bellas artes, desde las portadas, pasando por las letras, la musicalización, todo ese ballet visual y sonoro que inunda nuestras mentes al escuchar una gran canción, hacen inmediatamente pensar que la respuesta está mucho más cerca de ser un sí que de ser un no. Grandes bandas, grandes discos, grandes temas, todo esto nos puede llegar a la cabeza inmediatamente cuando tratamos de resolver esta duda. No pretendo decirte cuáles son esas canciones, ni esas bandas, ni esos álbumes. Solo basta con remembrar todas esas piezas que en algún momento han estado ahí para cuando lo necesitamos. Pues aquellos que aman la música y en particular el metal, tanto como lo hago yo, y como seguro muchos de ustedes también, podemos decir que en nuestros momentos más grandes o en las caídas más altas que hayamos tenido, siempre hay alguna canción que nos acompaña para pasar las situaciones más brillantes o las situaciones más sombrías de nuestro existir. Creo que a estas alturas
he podido dar respuesta a la pregunta con la que se titula este video. ¿Es el metal arte? No siempre, pero sí lo ha sido. Y lo ha sido en numerosas ocasiones. No podemos dejar de señalar que mucho de lo que produce este género es temporal, perecedero, con fecha de caducidad, y en algunos años muy probablemente ya no recordaremos ni los nombres de los discos ni de los artistas que en algún momento dijimos que eran icónicos. Pero al mismo tiempo, hay materiales que se han ganado un lugar en la posteridad y que tienen un lugar asegurado en los anales de la historia como las piezas de arte que marcaron una época. Pero no solo eso, sino que a la vez marcaron muchas vidas. En algún lugar que me es difuso y en algún momento que ya olvidé, leí que la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita. Creo que este es un principio que aplica para todas las artes y, principalmente, se adapta perfectamente a la música. Si eres un amante de la música tanto como yo lo soy, conocerás ya la sensación de lo que es crecer, caer y superar adversidades en cada etapa de la vida, y que en cada momento difícil o en cada momento de júbilo te acompañe siempre una buena canción de heavy metal. Wishing you to be so near to me, finding only my loneliness.